Radio C4. Conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Radio C4 presenta Libre al Fin con Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más estudiando juntos la palabra de Dios. Estamos en Isaías capítulo 56, que lleva por título en la Biblia Estudio del Expositor: Haced justicia, guardad el derecho de Dios, y es el cuidado de Dios que incluye a los gentiles. Amén. Vemos cómo se extiende la salvación del Señor. Siempre Él tuvo la intención de salvar al mundo. Y en el Antiguo Testamento no eran llamados gentiles, sino que se les llamaba naciones o extranjeros o el pueblo ajeno o extraños. Amén. Pero siempre vemos una indicación ya en el Antiguo Testamento que la intención del Señor era su salvación al judío y al gentil también. Dice así la palabra del Señor. Así dijo el Señor: guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia pronta a ser revelada. Amén. Bueno, esta es una profecía acerca de la venida del Señor Jesús. Ya estaba por venir, todavía faltaba 712 años a que Jesucristo llegara a la tierra, pero la salvación vendría. Y esta promesa se cumplió. La salvación vino y la justicia que iba a ser revelada fue revelada en la persona de Cristo. El derecho y la justicia, dice aquí. Guardad el derecho, amén, y haced justicia. Y esto significa guardar la palabra del Señor. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el Hijo del hombre que se aferra a ello, que guarda el sábado para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Aquí tenemos una bienaventuranza en el versículo 2 para todo aquel que hace esto. ¿Qué hace qué? Que guarda derecho y hace justicia. Amén. Es decir, Jesucristo estaría por venir, todavía faltaba tiempo, pero Él vendría. Entonces, feliz el hombre que cuando Jesús viniera, prestara atención a sus palabras y guardara la palabra de Dios, la justicia, y pusiera su fe en el Salvador. Feliz es el hombre que cree en el Señor, que tiene como a Jesucristo su Dios y su Salvador. Amén. Aquí habla del sábado, el que guarda el sábado para no profanarlo, y sabemos que es uno de los 10 mandamientos. Guardar el sábado. Pero el sábado, que debía ser guardado bajo la ley, debía ser un día de reposo, representando el reposo y el descanso que recibimos nosotros cuando somos salvos. Descansamos de la ley, descansamos de los esfuerzos propios para la salvación, entendiendo que Cristo lo hizo todo y podemos nosotros entrar en ese reposo, en ese descanso. Aquí, como se le conoce como el sábado o el sabático. Jesús, Él es el sábado. El sábado no es un día, ¿entiende? Porque hay veces que caía el día sábado, el sabático, el día de reposo, caía sábado y a veces caía jueves. Entonces, no era un día específico, sino que el sábado era representativo de algo que vendría, un descanso en Cristo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo les daré descanso. Sábado. Gloria a Dios, gloria a Dios. Jesús, Él es nuestro sábado. Amén. Y esto lo digo porque
a ver, vamos a decir la iglesia, que en realidad, adventista, o alguna otra, que se reúne en sábado y dicen, no puede ser domingo, tiene que ser sábado, porque ellos cumplen aspectos de la ley. Y no hay nada de la ley que nosotros tengamos que cumplir en lo que se refiere a ritos, a ceremonias, a fiestas, a días, a lunas, a nada. ¿Entiende? Todo esto fue cumplido por Cristo y nosotros nos convertimos en cumplidores de la ley por la fe en aquel que cumplió todo. Aleluya, gloria a Dios, hermano. Esto es para celebrar, porque si dependiera de nuestro cumplimiento, usted sabe que por un punto nada más, por un detalle nada más de la ley que no cumplimos, somos incumplidores o hemos quebrantado toda la ley. Y hemos quebrantado toda la ley. Amén. Y Jesús cumplió toda la ley y lo hizo por nosotros. Yo me tomo de esta justicia de Cristo, mire, con pies y manos, yo me aseguro bien en esa justicia de Él, creo en la justicia de Cristo, creo que Él es el justo, Él es el justificador mío, y en esto yo me aferro, hermanos, porque nosotros volvemos a confiar en nuestra propia justicia, que la verdad nos deja muy mal parados delante del Señor y delante de los hombres. Entonces, cuando nosotros servimos al Señor, creemos en Jesús, ponemos nuestra fe en Él, le adoramos, le alabamos, amén, estamos guardando el sábado. El sábado lo guardas por la fe en Él, porque el sábado es Él, hermanos, no es un día específico. Y ojalá que esto lo pudiera entender de la iglesia adventista, si pudieran ellos comprender esto, amén, que pudieran tener una revelación de esto, y sé que algunos la han tenido. Una vez había una historia que yo oí de una iglesia. En esta iglesia, una iglesia normal, una iglesia evangélica, cristiana, y el pastor de la iglesia era un pastor que había sido, vamos a decir, contratado para guiar ese rebaño. Pero la iglesia en sí, como edificio, le pertenecía a un grupo de ancianos. Entonces, el pastor predicaba, ¿no? Y empezaba a predicar la ley y la gracia, la ley y la gracia. Y el próximo domingo, la ley y la gracia, la ley y la gracia. Y la gente estaba un poquito ya fastidiada que el pastor otro domingo decía, bueno, hoy el tema de hoy, la ley y la gracia. Ay, otra vez. Un día un grupo de hermanos, representados por una hermana en particular, le dicen al pastor, pastor, mire, nosotros quisiéramos reunirnos en la iglesia, queríamos pedirle los sábados para reunirnos. Y el pastor le dice, bueno, ¿para qué es que quieren reunirse el sábado? No, queremos nosotros tener una reunión aquí, pero los sábados. Y el motivo de reunirse, ¿cuál es? Es guardar, porque el pastor le dice, bueno, depende. Si el motivo por el cual se quieren reunir los sábados es para guardar el sábado, entonces no. Pero claro, este grupo eran los dueños del templo. Amén. Y entonces el pastor le dice, yo como pastor les digo, no, si es para guardar el sábado. Y entonces esta hermana le dice, bueno, sí, es para guardar el sábado. Porque ella empezó a concebir esta idea que había que guardar el sábado y querían reunirse los sábados. Entonces el pastor le dice, bueno, en ese caso, yo sé que yo soy el pastor, yo sé que este edificio le pertenece a ustedes, aquí tiene la llave, si usted quiere reunirse, reúnase, pero entonces yo no, me voy, básicamente. El pastor le dice, yo entonces me voy, porque si él les decía que no, entonces ellos, pero el edificio es nuestro y nosotros aquí podemos disponer, ¿sabe cómo es? Bueno, queda en suspenso la situación. Le toca predicar otra vez al pastor
y predica otra vez la ley y la gracia. En ese interín, la hermana tiene una revelación del Señor en la que el Señor le dice, el sábado soy yo. Escuche, pero algo muy fuerte. El sábado, amén, soy yo. Entonces, al otro día, el domingo, el pastor que dice predicar la ley y la gracia, la hermana en un momento interrumpe y le dice, pastor, por favor, yo necesito decir algo, ¿puedo? Sí, claro, pase. Y entonces ella cuenta y dice que el Señor le mostró eso. Bendito sea el nombre del Señor, que ella estaba buscando al Señor porque tenía dudas. Amén. Y el Señor le habla y le muestra y le dice, el sábado no es un día, el sábado soy yo. Y eso fue para dar gloria y honra a toda la iglesia. Amén. No, el asunto no es si uno se reúne un sábado para cantar, para adorar, para orar. No, ese no es el problema. El problema es el motivo por el cual se reúnen un sábado. Si es porque hay que guardar el sábado, entonces han caído en un legalismo. Amén. Y eso fue un testimonio tremendo que he oído. Seguimos con el versículo 3. Y el hijo del extranjero que se ha unido al Señor, no hable diciendo, me apartará totalmente el Señor de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí, yo soy árbol seco. Amén. En este pasaje, aquí está hablando, por supuesto, en la edad futura del reino venidero. Amén. ¿Por qué? Porque bajo el nuevo pacto, nadie queda fuera. Gloria a Dios, todos incluidos. Bajo el nuevo pacto, todos están incluidos y además dependen del rendimiento del Señor Jesús, que ha sido perfecto. En la edad del reino, no habrá nadie que dirá, bueno, a mí yo fui cortado, yo fui excluido. Nadie dirá algo así. Dice, porque así dijo el Señor, a los eunucos que guardaren mis sábados y escogieren lo que yo quiero, y abrazaren mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Bueno, aquí está hablando de los eunucos, que era un grupo de servidores especiales, que tenían ciertos privilegios que habían sido negados en su vida. No se casarían, se mantendrían en una posición de liderazgo y tendrían una posición de liderazgo como tipos de Cristo. Amén. Entonces, aquí por eso dice, bueno, los eunucos que guarden mis sábados. Sabemos que no hay ahora eunucos. No, estos eran instituciones bajo la ley, eran reglamentos bajo la ley de Moisés. Y en la ley de Moisés estaba llena de posiciones, de elementos, todos tipos de Cristo en alguna capacidad. Pero hoy en día no hay necesidad de eunucos, no hay necesidad de que se guarde el sábado como habíamos dicho. Entonces, en el reino milenial, amén, van a ser reinstituidas leyes de algunos aspectos del Antiguo Testamento. Amén. Pero no creo que sean todos. ¿Por qué? Porque ya Cristo va a estar presente. En el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, habían diferentes tipos de instituciones, cosas, actividades, ceremonias que eran realizadas, que hablaban del futuro redentor. Pero en el reino milenial va a ser reinstituido, sí, pero habrán ciertas restricciones por la sencilla razón que el Señor Jesús estará allí en persona. Amén. Dice entonces en el versículo 5 que yo les daré lugar en mi casa. Estaba hablando de los eunucos. Yo les daré. Se refiere a qué es lo que Él dará. Todo. Él dice, les daré un lugar en mi casa y dentro de mis muros. Y nombre mejor que el de hijos e hijas. Porque como los eunucos no se casaban, y tenían que ellos entregar su vida al servicio. Amén.
Entonces el Señor le dice, yo les daré. Y el Señor da a todos aquellos que reciben a Jesucristo como el Señor y Salvador. Él les dará, y les dará un lugar en su casa, y les dará un lugar dentro de sus muros, y les dará un nombre mejor, aleluya, que el de hijos e hijas, perpetuo, que nunca perece, sin importar de dónde venga, de qué raza, de qué color, de qué nacionalidad. Bendito sea el nombre del Señor. Todos serán aceptados, todos tendrán derechos, privilegios, responsabilidades. Y de esta forma es el nuevo pacto. El nuevo pacto incluye a todos, claro, los que crean, los que acepten, los que reciban. Amén. El que quiera, venga a mí y beba. Pero el nuevo pacto no excluye a nadie, hermanos, a nadie, no. Todo está supeditado al que quiera. Y si usted quiere, usted puede participar del nuevo pacto que es eterno, que es perfecto y que está en la persona de Cristo. El que no participa es simplemente porque, bueno, por la incredulidad. Hijos e hijas. Está hablando de Israel, de aceptar a Jesús, sin importar quién sea la persona. Un eunuco hablaba, pero podía ser cualquiera. No importa el lugar que tuviera, la posición que tuviera. Todos iguales quedan bajo el nuevo pacto. La sangre de Cristo, tiene una igualdad que es perfecta, un balance perfecto. Coloca a todo hombre, toda mujer exactamente en el mismo lugar, sin importar jerarquías. Dice el versículo 6. Y a los hijos de los extranjeros que siguen al Señor para ministrarle y que amaren el nombre del Señor para ser sus siervos, a todos los que guardaren el sábado de profanarlo y abrazaren mi pacto. Amén. El Señor guarda su pacto, porque su pacto está en la persona de Cristo, de su Hijo amado. Jesús, Él es el nuevo pacto. Él es el nombre eterno. Yo los llevaré al monte de mi santidad y los haré gozosos en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa de oración será llamada para todos los pueblos. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Oh, hermano, qué lindo, ¿verdad? Casa de oración. O casa de oración, holocaustos, sacrificios, altar, el sábado. Todas estas cosas van a ser reinstituidas en la edad del reino. Amén. Y todo esto va a señalar y va a enseñar y va a llevar a las personas a un entendimiento de la cruz de Cristo. Oh, bendito Señor. Recuerda cuando el Señor Jesús, cuando fue a limpiar el templo, dice, mi casa será llamada... ¿Cómo? Casa de oración para todos los pueblos. Oh, gloria a Dios. Y ese versículo, ¿ve? ¿De dónde dijo Cristo eso? Lo dijo de aquí. Amén. De Isaías 56, 7. El día del gozo, el tiempo de la misericordia, de la paz. Aleluya. Para todos los pueblos. Finalmente, los propósitos de Dios serán cumplidos. Dice el Señor Dios, el que recoge los dispersos de Israel. Además, juntaré a él otros todavía, además de los suyos que están ya recogidos. Parece un poco como un trabalenguas. ¿Usted sabe de lo que se refiere eso? Estos otros, hermanos, son ustedes, somos nosotros. Otros. El Señor viene a recoger a Israel, pero también viene a recoger a otros. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Están estas ovejas, pero también hay otras ovejas. Oh, bendito Señor, que también necesitan ser recogidas. Y Él habla de estas ovejas. Él habla de los gentiles, que también serán traídos. Oh, si yo fuera levantado, yo atraeré a todos los hombres hacia mí. ¿Por qué? Porque el Señor va a juntar todos los rebaños. Vio que el pastor tiene que tener a todo el rebaño junto. Judíos y gentiles, de todos los pueblos, toda nacionalidad. Todas las bestias del campo, todas las bestias del monte
venid a devorar. Ahora acá en estos últimos 4 versículos de este capítulo 56 y los primeros 2 versículos del próximo capítulo, Israel es comparado como un rebaño de ovejas abandonadas por pastores infieles, que eran los religiosos de aquel tiempo, los líderes religiosos, que no supieron guiar ese rebaño e indicarles, señalarles a Cristo cuando Cristo llegó. Aquellos pastores asalariados, aquellos que trasquilaban a las ovejas, aquellos que se apacentaban a ellos mismos. Y esta era la condición moral en la cual se encontraba Israel y que luego fue desechada. Cuando los pastores son infieles, ¿qué sucede? Como el versículo 9, vienen las bestias, vienen los lobos, vienen los animales y por supuesto se comen, devoran al rebaño. A eso se refiere. Es decir, si el rebaño fue devorado, tuvo mucho que ver los líderes religiosos de aquellos tiempos y de todos los tiempos que no supieron llevar al pueblo a Cristo Jesús. Luego por eso en el versículo 10 dice, sus centinelas ciegos son, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. El Espíritu Santo está hablando del tiempo presente, pero está también llevándolo al futuro, acerca de todos los líderes, los centinelas. Imagínense el pueblo allí abajo, en una fortaleza, un fuerte, y arriba en la torre el centinela. Y el centinela está ciego. ¿En qué puede servir un centinela ciego si el centinela está para ver, para observar, para prestar atención la llegada del enemigo? No, dice que son perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. No predican, no advierten sobre las falsas doctrinas. Entonces, estos centinelas ciegos, aquí sería predicadores, hace que el pueblo pierdan todas las promesas. Oiga, esto sucede todavía, claro, con los predicadores, con los pastores en las iglesias. Ellos provocan que el pueblo pierda las promesas del Señor debido a que son perros que no ladran y son centinelas ciegos. Es muy grave, hermanos. Esto no es que voy a cualquier iglesia, me meto en cualquier lado, oigo de donde sea, y sobre todo hoy, que en Facebook hay tanto en tanto lugar, tanto para oír, y quizás usted esté oyendo a un centinela ciego, a un perro que no ladra. Y luego dice más. No solamente que no predican la verdadera doctrina, sino dice, además son perros que codician sus almas y no conocen la hartura. Los mismos pastores no supieron entender. Todos ellos se apartan por sus propios caminos. Cada uno va tras su ganancia, sin excepción alguna. Fuerte, ¿eh? Sin excepción alguna. En el tiempo del Señor Jesús, estos centinelas fueron llamados guías ciegos. ¿Recuerdan? Guías ciegos, que un guía ciego, guiando a otro ciego, los dos caerán en el pozo. No tenían discernimiento espiritual, no podían llevar al pueblo, y en vez de ellos actuar como guardianes, aleluya, sí, los guardianes del templo, los guardianes del evangelio, ellos se condujeron como unos perros sin poder ladrar, que habían perdido su ladrido, su capacidad de anunciar, de ladrar. No podían dar la señal de alarma al pueblo en cuanto al enemigo. Por lo tanto, el enemigo penetró, robó, mató, destruyó. ¿Y cómo se la pasan? Durmiendo.
porque se apacientan ellos mismos, porque ellos cada día están detrás de su ganancia. Y esto habla de los predicadores modernos de la prosperidad, hermanos. Y hay otros que no predican la prosperidad, pero siguen siendo de la prosperidad. Perros que codician. El versículo 12 dice: venid, dicen, tomaré vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este, o mucho más abundante. Vean esto. Estamos hablando de unas vidas de hartura, sí, unas vidas de lujo. Las vidas que llevan los predicadores, los televangelistas, los predicadores que predican prosperidad. Y como le dije, hay otros que no están predicando en sí prosperidad, pero de todas maneras están enriquecidos, como vemos acá. Toman vino, embriaguémonos de sidra, no necesariamente porque tomen vino, sino que viven vidas abundantes. Y dicen, mañana será más abundante. Ya tienen preparadas nuevas estrategias para envolver a las personas de una manera u otra, para que las personas entreguen sus cosas, sus posesiones, su dinero. Amadores del dinero. Los profetas durante la época de Isaías, así como durante la época de Cristo, no solamente eran negligentes de su responsabilidad, codiciosos, sino que eran dados al exceso en cuanto al entretenimiento. Esto de tomar vino, embriagarse de sidra, habla de todo tipo de entretenimiento. La iglesia moderna está dada al entretenimiento. Lo que quiere es entretenimiento, show. Tales crucificaron al Salvador cuando Él vino, y los mismos hoy rechazan a su Salvador, quien ha venido. ¿Por qué? Prefieren un tiempo de entretenimiento, prefieren que sus oídos sean endulzados, y con esto apartan su corazón del verdadero evangelio del Señor Jesús. Amén. Vamos a una pausa para cortar aquí un momento y volvemos con el comienzo del capítulo 57 y vamos a hacerlo hasta donde lleguemos. Si hubiera estado en el Calvario, viendo tu gran dolor, quizás hubiera dicho, bájenlo de esa cruz. Mas hoy yo puedo comprender que tomaste mi lugar, que no encuentro salvación fuera de ti. Fue por tu sangre que libre soy. Fue por tu gran dolor que recibí el perdón. No puedo imaginar dónde estaría hoy si no fuera por
Gloria a Dios, estamos de vuelta aquí en Libre al Fin y ya para comenzar el capítulo 57. Este capítulo anterior era bien cortito, aunque seguramente hay mucho más para decir. Pero vamos avanzando aquí con este capítulo y tenemos aquí el cuidado de Dios para los justos. Dice así: perece el justo y ninguno hace caso de ello, y los hombres misericordiosos mueren, y no hay quien entienda que el justo es quitado de delante del mal que viene. Escuche esta frase, hermano. El justo es quitado del mal que viene. Es quitado de delante del mal que viene. Déjeme leer las notas de la Biblia Estudio del Expositor. Aquí dice: la palabra traducida perece no implica la violencia, pero el contexto implica una muerte prematura. Los justos desaparecen, son quitados de la tierra antes de su momento natural. El texto está estructurado de tal manera que en efecto el Espíritu Santo está diciendo: en tanto que estos justos no fueron estimados, entienda, no fueron apreciados, sino que más bien fueron odiados por su andar piadoso, y como tal eran una reprimenda al impío, pero religioso Israel, prematuramente el Señor los llevó en muerte. Ninguno hace caso de ello. Se refiere que ninguno se preguntó qué significa, nadie está preocupado, ni a nadie le da la pena, le da pena o le importa. Y los hombres misericordiosos mueren, dice. Implica que la misericordia solo se encuentra en esos pocos justos. Cuando estos fueron quitados, muy poca misericordia fue dejada en el corazón religioso de Israel, que estaba espiritualmente demente. No hay quien entienda que el justo es quitado de delante del mal que viene. Se refiere a que Dios podría permitir una muerte prematura de sus siervos como un escape de calamidades peores que la muerte. Y esto es real. Hay personas justas que mueren, y uno diría mueren antes de tiempo. No han sido apreciadas, no han sido valoradas en cuanto a su piedad, en cuanto a su ministerio, y lamentablemente el pueblo los pierde. Sí, los pierde. El cielo los gana, pero el pueblo los pierde. Dice: Él entra en la paz, ellos descansarán en sus lechos, cada uno que anduvo en su rectitud. Gloria sea el nombre del Señor. Amén. Esto no es para los religiosos. Andar en su rectitud no significa ser religioso. Andar en su rectitud tiene que ver con andar conforme a la palabra de Dios, no conforme a lo que la gente dice, sino andar conforme a lo que está escrito, conforme a la fe en Jesucristo. Pero vosotros, dice, llegaos acá, hijos de la hechicera, simiente del adulterio y la prostituta. La hechicera tiene que ver con buscar, imagínense, en vez de buscar la palabra, se busca una bruja, como lo hizo Saúl. En vez de clamar al Señor, va en busca de la bruja de Endor. Esto es, llegan hacia la hechicera. En vez de ir a buscar a Cristo, en vez de buscar la palabra del Señor, buscan la hechicera. Y al buscar la hechicera, por supuesto, eso es adulterio, es prostitución espiritual, una infidelidad hacia el Señor y hacia su palabra, al buscar respuesta de Dios a través de los ídolos. Esto es poner la confianza en cualquier cosa fuera de Jesucristo y este crucificado. Esto convierte a la persona en un adúltero espiritualmente, como Pablo lo menciona en Romanos capítulo 7 del 1 al 4. Versículo 4. ¿De quién os habéis mofado? O sea, ¿de quién os habéis burlado? ¿Contra quién ensanchasteis la boca y alargasteis la lengua? ¿No sois vosotros, hijos rebeldes, simiente mentirosa, que os ardéis con los ídolos debajo de todo árbol frondoso, que sacrificáis los hijos en los valles, debajo de los peñascos? Esta es una declaración
muy fuerte, hermanos. Está hablando del pueblo del Señor que estaba opuesto al Señor, oponiéndose a Él, en contra de Él, en contra de aquellos que el Señor enviaba, porque el Señor enviaba a sus profetas, y a los profetas no quisieron oír. El Señor envía a su propio Hijo y es colgado en un madero, la boca ensanchada. Estamos hablando de personas que hablan, que murmuran. Habla de las palabras de desprecio hacia el Señor. Simiente, pero simiente mentirosa. O sea, estos vivían para mentir. Estos producían mentira. Y los hijos, porque la mentira produce más mentira, ¿veo? Entonces sus hijos eran mentirosos. Dice que os ardéis con los ídolos debajo de todo árbol frondoso. En el versículo 5 está llevándolos al terrible pecado de la idolatría. Dice, ardéis con los ídolos debajo de todo árbol frondoso. La práctica de idolatría terrible. Ellos hacían cultos, y además hacían cultos llenos de inmoralidad en los bosques sagrados del paganismo palestino. Entonces hacían rituales religiosos paganos que involucraban todo tipo de inmoralidad. Dice que sacrificáis los hijos en los valles debajo de los peñascos. Imagínense esto, los niños que eran sacrificados al dios Moloch. Entonces, esta es la caída que tuvo Judá. No fue un pequeño desliz, no, fue una caída completa hasta llegar al sacrificio humano para apaciguar, imagínense, a los dioses paganos Moloch, Kemosh, sacrificar niños, ofrecer niños que sean quemados. El pueblo del Señor, Judá. Versículo 6. En medio de las piedras pulidas del valle es su porción. Ellas son tu suerte, y a ellas derramaste libación, y ofreciste ofrenda de grano. ¿Recibiré consuelo por estas cosas, oh Dios? Vea la pregunta del Señor, el dolor del Señor. Vemos recibir, es que dice el Señor Jehová. Si pudiera Él ser consolado. Habla, ¿podré yo ser consolado cuando veo a mi pueblo entregado a semejantes prácticas? Bendito Dios, bendito Dios. Es decir, ¿puede el Señor soportar, tolerar estos actos? Versículo 7. Sobre una montaña elevada y encumbrada has puesto tu cama, y allí también subes para ofrecer sacrificio. ¿Ven? Tienen la palabra cama. La palabra cama tiene que ver con altares, sacrificios ofrecidos a ídolos, a espíritus de demonios. Ahí pusieron, en estos altares paganos, ahí pusieron sus camas. Habla también de la inmoralidad y habla también espiritual, Estamos hablando espiritual y física también, por todo lo que sucedía en estos altares, en estas ofrendas, en estas ceremonias paganas. Y detrás de la puerta y el umbral pusiste tu recuerdo, porque a otro que a mí te descubriste y subiste y ensanchaste tu cama e hiciste con ellos pacto. Amaste su cama donde quiera que la veías. Bendito Señor. Tu recuerdo. O sea, tu recuerdo quiere decir imágenes. Y detrás de la puerta y el umbral pusiste tu recuerdo. Pusiste tu imagen. Vio que en las casas entras y lo primero que ves, ya sea en la puerta, en la entrada, una virgen en la entrada, afuera en el porch, o entras a la casa y también encuentras ídolos, imágenes, estatuas. Bueno, aquí dice tu recuerdo. Porque a otro que a mí, o sea, a otro, no a mí, fuera de mí, tú te descubriste, tú te entregaste y subiste.
y ensanchaste tu cama, tú ensanchaste tus altares, e hiciste con ellos, con ídolos, pacto. Amaste su cama donde quiera que la veías. O sea, me reemplazaste a mí por ellos, dice el Señor, por ídolos. Cuelgas sus fotos, sus retratos, sus imágenes, sus pinturas. Y con esto tú adornas tus camas, o sea, tu habitación, tus cuartos, cruces, crucifijos, María con el niño, etc. Santos. Bueno, y ahí agréguele todas las cosas, Buda y otros dioses paganos. ¿Amén? Estas prácticas. El culto al dios falso, altares, prenden velas, bueno, y todo tipo de ritos. Amaste su cama donde quiera que la veías. O sea, los altares eran levantados dentro de los hogares de la gente. Quiere decir eso. O sea, ya los altares estaban en todo lugar. No era solamente en las montañas, en los lugares altos, sino que también ellos tenían altares en sus propias casas. ¿Verdad que es así hoy? En muchos lugares, en muchos países, en México, tienen ya sus altares en sus propios hogares, en sus negocios, en sus lugares de trabajo. Ya tienen sus altares también ahí. Ahí prenden sus velas, ahí ponen sus imágenes, ahí ponen flores. Amén. Entonces vemos como hubo una multiplicación de altares. Ya no es un solo altar en Jerusalén que representa el sacrificio de Cristo en la cruz. Ahora hay muchísimos altares. Este altar ya no se considera, es ignorado, el verdadero altar, que es la cruz de Cristo, y entonces es suplantado por una múltiple cantidad de altares que llegan hasta las mismas casas, por supuesto, los mismos corazones. Y fuiste al rey con ungüento, y multiplicaste tus perfumes y enviaste tus embajadores lejos, y te has degradado hasta el infierno. Fuiste al rey, estaba hablando de Moloch, que en hebreo significa el rey. El ídolo era adorado con ungüentos, con perfumes. Te has degradado, dice, hasta el infierno. Porque la superstición, la religiosidad, el paganismo, lamentablemente lleva al punto final, que es el infierno. En la multitud de tus caminos te descansaste, pero no dijiste, no hay remedio. Hallaste la vida de tu mano, por tanto no te arrepentiste. Judá se desvió totalmente del Señor. Buscó ayuda en todo lugar, quedó cansada, pero no buscó al Señor para la cura. No hubo arrepentimiento. ¿Y de quién te asustaste y temiste, de modo que mintieses, y no te has acordado de mí, ni te vino al pensamiento? ¿No es cierto que yo he guardado silencio por largo tiempo y nunca me has temido? Vea aquí las declaraciones del Señor hacia su pueblo, las preguntas que el Señor hace. El Señor dice, yo he guardado silencio, dice el Señor. El Señor tuvo que soportar, tuvo que tolerar que ellos permanecieran en sus maldades, que mintieran, que no fueran leales a Él, que no se acordaran de Él, de toda su misericordia, su gracia, su bondad extendida a ellos antes. Ellos habían abusado del Señor, de su amor, de su paciencia, de su ternura. Versículo 12 dice, yo declararé tu justicia y tus obras, que no te aprovecharán. El Señor iba a mostrar, iba a evidenciar la justicia de ellos, que era propia, una justicia que, por supuesto, Dios no podía aceptar. No te aprovecharán. Es la verdad eterna de que no hay provecho en cualquier otra cosa fuera de la obediencia a la palabra del Señor. Versículo 13. Cuando clames,
que te salven los ídolos en torno a ti. Pero a todos ellos llevará el viento, un soplo los arrebatará. Pero el que en mí espera tendrá la tierra por heredad y poseerá mi santo monte. Aquí tenemos dos cosas. ¿Qué es lo que va a suceder con aquellos que son idólatras? El Señor dice, bueno, que te salven tus ídolos, pero te advierto que todos tus ídolos, toda religión falsa, todo camino falso de salvación, los voy a arrebatar de un soplo. Es decir, los voy a deshacer de un soplo. Pero los que en mí esperan, ellos sí van a heredar la tierra y van a poseer mi santo monte. Esta es la gran invitación del Señor Jesucristo a convertirse en herederos de todas sus promesas. Y dirá, allanad, allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Quitad los tropiezos. Esto es lo que necesitamos, hermanos. En este camino hay muchos tropiezos, y hay tropiezos que lamentablemente debido a los líderes, a los líderes religiosos antiguos y también los líderes hoy, no permiten que el camino sea llano. Le pedimos al Señor que Él allane el camino, que el Señor quite los tropiezos del camino de su pueblo, para que podamos nosotros andar sin tropezarnos tanto, hermanos, y que podamos ganar almas para Cristo Jesús. ¿Será que se arrepintieron? Lamentablemente no. Este tropiezo fue quitado por Nabucodonosor cuando él destruyó Jerusalén y el templo. ¿Qué hizo? Allanó todo. Imagínense. La misma cosa aconteció cuando Israel rechazó a Cristo. El tropiezo luego fue quitado y de tal modo que Israel quedaría sin ser una nación, vagando por el mundo, desterrados, esparcidos por todo el mundo durante unos 2000 años. Pero nosotros necesitamos que el Señor sea el que allane el camino para que no tengamos tropiezo nosotros, su pueblo. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Qué hermosa esta palabra, hermanos. Oh, Señor, llévame a la roca que es más alta que yo. El Señor, Él ha vivido en toda la eternidad pasada, porque Él es eterno, cuyo nombre es santo. Él habita en la santidad. Esa es su naturaleza. Y el Señor, Él habita por el Espíritu Santo en aquellos que son humildes de corazón, contritos, de espíritu quebrantado. El Espíritu Santo habita en aquellos que tienen espíritu quebrantado, humilde. Su presencia se mantiene allí en ese corazón y fluye como ríos de agua viva. Dice, porque no contenderé para siempre, ni para siempre me he de enojar, pues el espíritu del hombre decaería delante de mí y las almas que yo he creado. El Señor dice, si Él contiende con el hombre para siempre, el hombre sería totalmente destruido. No tendría ninguna posibilidad. El espíritu del hombre decaería delante de mí. El hombre es incapaz, desmayaría, se marchitaría, no puede salvarse, no puede justificarse. El Señor dice, todo esfuerzo del hombre no le servirá, al menos que yo le rescate, al menos que yo tenga paciencia, al menos que yo muestre mi bondad hacia él. Por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí, escondí mi rostro y me indigné, y él siguió andando perversamente en el camino de su corazón. Es decir, el Señor ofrece todo, pero el hombre se aparta voluntariamente y prefiere seguir andando perversamente en el camino de su corazón. Aquí hablaba de la codicia, de la idolatría. Y el Señor, ¿qué es lo que hace? Esconde su rostro.
pero esconde su rostro en indignación, hermanos. ¿Por qué? Porque le hemos herido. Yo he visto sus caminos, y le sanaré y le conduciré también, y le devolveré consuelo a él y a sus penitentes. Por supuesto, este consuelo, esta sanidad, esta restauración es garantizada conforme a un arrepentimiento. Yo creo el fruto de labios. Paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo el Señor, y yo le sanaré. Quiero que usted vea cómo cada capítulo termina con una palabra de gracia, hermanos, con una promesa, con un llamado al altar. Él proclama la paz a los gentiles, los que estaban lejos pueden estar cerca, aleluya, y ser participantes de esta paz. Él sana, Él salva, Él liberta. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Aquellos que son impíos, los que no creen, son impíos porque no han mostrado fe en Jesucristo y lo que Jesucristo hizo en la cruz. Esta es la impiedad, esta es la maldad. La maldad es no creer. Y el que no cree, lamentablemente, no puede vivir en paz. Se mantienen como enemigos de la verdad, enemigos de la cruz de Cristo, enemigos del Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos. Esto es todo. Me apuré un poquito. Hemos podido terminar Isaías 56 y 57. Ha sido de gran bendición. Descanse en este día y siempre en la cruz de Jesús. No hay descanso en ningún otro lugar. Antes les llamaban nazarenos, después cristianos. Hoy no saben ya cómo llamar a cada grupo, hay tantos. Antes al mirarles se decían, ved cómo se aman. Hoy al contemplarnos se repiten, ved cómo se separan. ¿Quién sabrá quién de ellos tiene la verdad? ¿Cómo ha conseguido el enemigo robarnos el terreno? Hemos comenzado a hacer murallas olvidando lo primero, que no hay cristianismo verdadero detrás de una careta. Si no reflejamos a Jesús, perdemos nuestra meta. Que el que sirve a los demás es el mayor. Que el sermón del monte aún está en vigor, que aún existe el buen ejemplo y la humildad de corazón, y que no hay vida ni hay iglesia si no hay perdón. Ojalá el maestro pueda decir como dijera hace años, no lloréis, solo duerme, no está muerta. Acabas de cambiar. Antes tenían todo en común y oraban en la noche. Hoy compiten por saber quién tiene mejor casa y mejor coche. Antes morían abrazados en la arena del circo romano. Hoy discuten si
si al orar hay que alzar o no las manos. Unos creen en profecías y otros no. Unos predican la fe y otros el amor. Uno habla en lenguas y otro presume de virtud. Y el mundo muere, muere, muere sin ver la luz. Ojalá el maestro pueda decir como dijera hace años: no lloréis, solo duerme, no está muerta. ¿Qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar. Jesús se levantó de la muerte. ¿Y acaso